Hola, bienvenido a otro video de nuestro canal. Aquí compartimos testimonios de personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte y otras experiencias espirituales. Hoy vamos a conocer la historia de Draven Hawk. Nos cuenta cómo murió, encontró a su abuela muerta y cómo ella reveló el futuro. Si aún no estás inscrito en el canal, regístrate ahora y deja un comentario con tu nombre y ciudad. Ahora, escuchemos el testimonio de Draven. Hola chicos, mi nombre es Draven Hawk y hoy estoy aquí para compartir una historia que ha cambiado completamente mi vida. ¿Sabes cuando pasas por algo tan intenso que parece que el mundo entero se pone patas arriba? Eso es exactamente lo que me pasó cuando tenía 15 años. Antes de entrar en los detalles de esta locura, déjame presentarme mejor. Siempre he sido un apasionado de los tenis, respiraba tenis. Pasaba horas viendo juegos en la tele, tratando de imitar los movimientos de los profesionales. Mi habitación estaba llena de carteles de jugadores famosos y soñaba con ser como ellos algún día. Pero mi verdadero héroe no era ninguno de esos grandes nombres, era mi primo Marcos. Era entrenador de tenis y además de jugar muy bien, tenía una forma de enseñar que te hacía querer esforzarte al máximo. Marcos no era solo mi entrenador. Él era mi mentor, mi amigo. Cada fin de semana iba a la cancha de tenis en su barrio. Ese fue el mejor momento de mi semana. Entrenamos, hablamos, nos reímos y siempre volvía a casa queriendo ser mejor, no solo en el tenis, sino como persona también. La historia que voy a contar ocurrió en uno de esos fines de semana. Parecía un día común como cualquier otro. Al menos eso es lo que yo pensaba. Estaba muy emocionado porque hacía tiempo que no jugaba. Mi hermano, Ethan y algunos amigos también estarían allí. Lo que no sabía es que ese día iba a cambiar todo. Fue cuando tuve una experiencia de casi muerte. Lo sé, parece cosa de película, pero sucedió realmente. Y fue tan real, tan intenso, que hasta hoy siento como si hubiera sucedido ayer. En los próximos minutos te contaré en detalle lo que pasó ese día y cómo afectó mi vida. No es una historia fácil de compartir, pero es importante para mí compartirlo con ustedes. Al final, esta experiencia no solo me mostró el otro lado de la vida, sino que también me preparó para enfrentar el futuro. Un futuro que, como descubrí más tarde, estaría lleno de desafíos. Así que prepárense. La historia que voy a contar es un poco loca, un poco aterradora, pero también llena de esperanza y descubrimientos. Es la historia de cómo morí por unos minutos y volví con una nueva visión de la vida. Bueno, vamos. El día comenzó como cualquier otro sábado. Me desperté temprano, emocionado de jugar al tenis. El cielo estaba un poco nublado, pero eso no disminuyó mi entusiasmo. Me puse mi ropa de tenis favorita, tomé mi raqueta y salí corriendo hacia el coche. No puedo esperar para llegar a la cancha. Cuando llegamos allí, el viento era fuerte, del tipo que casi te derriba. Pero en mi mente adolescente excitada, eso solo hacía el desafío más interesante. Mi hermano, Ethan, y nuestros amigos ya estaban allí, calentando y golpeando algunas bolas. Empezamos a jugar y, hombre, estaba siendo increíble. Me sentía en la cima del mundo. Cada movimiento que acertaba me hacía sentir como si fuera el próximo campeón de Wimbledon o algo así. El viento fuerte añadía un toque extra de dificultad, pero eso solo me hacía querer esforzarme más. Recuerdo exactamente el momento en que todo cambió. Me estaba preparando para devolver una pelota, con los ojos fijos en ella, todo el cuerpo tenso, listo para dar ese perfecto golpe. Fue cuando sucedió. De repente, sentí un impacto violento en el pecho, justo en el plexo solar. Fue como si alguien me hubiera golpeado con un bate de béisbol. Al primer momento, ni siquiera entendí lo que había pasado. Mis ojos se abrieron, mi boca se abrió en un grito mudo. Después descubrí que la raqueta de uno de mis amigos se le había escapado de la mano por el fuerte viento y me golpeó en el centro. Pero en ese momento, todo lo que sabía era que algo estaba muy mal. Me caí de espaldas en la cancha. El impacto con el suelo fue casi tan fuerte como el de la raqueta. Recuerdo oír gritos a mi alrededor, voces preocupadas llamando mi nombre,
pero era como si todo se estuviera alejando, como si me estuviera hundiendo en aguas profundas. Mi visión comenzó a ser turbia, los colores se mezclaban, las formas perdieron su sentido. Los sonidos también comenzaron a cambiar. Era como si alguien hubiera encendido una radio mal sintonizada dentro de mi cabeza. Oía voces, pero no podía entender lo que decían. Y el dolor. El dolor era algo que nunca había sentido antes. Era como si mi pecho estuviera ardiendo por dentro. Cada respiración era una agonía. Mi cabeza parecía que iba a explotar de tan pesada. Intenté hablar, pedir ayuda, pero mi voz no salía. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si mi mente y mi cuerpo se hubieran desconectado completamente. Fue en ese momento que el miedo realmente me golpeó. Ese tipo de miedo primordial, ¿sabes? El miedo de que algo realmente malo está pasando y no se puede hacer nada para detenerlo. Quería gritar, llorar, pedir ayuda, pero no podía hacer nada de eso. Y entonces, poco a poco, incluso ese miedo comenzó a desaparecer. Todo comenzó a oscurecerse, como si alguien estuviera apagando las luces del mundo. El último pensamiento que tuve antes de perder completamente la conciencia fue: así es como termina. Pero no era el final. Era solo el comienzo de un viaje que nunca podría haber imaginado. Lo que sucedió después es difícil de explicar. Es una de esas cosas que tienes que experimentar para entender completamente. Pero voy a tratar de describir lo mejor que pueda. De repente, el dolor desapareció. Toda esa agonía que yo estaba simplemente desapareciendo. Era como si alguien hubiera apretado un botón y apagado todas las sensaciones de mi cuerpo. Entonces me sentí ligero, muy ligero, como si fuera una pluma flotando en el aire. Abrí los ojos, al menos eso parecía, y me vi mirando hacia abajo. Sí, lo oyeron bien. Estaba mirando hacia abajo, a mi propio cuerpo, acostado en la pista de tenis. Fue la cosa más extraña que me ha pasado. Podía ver todo con una claridad increíble. Mi cuerpo estaba allí, inmóvil, mis amigos alrededor, con expresiones de pánico en sus caras. Marcos, mi primo, trataba de despertarme, gritando mi nombre. Quería decirles que estaba bien, que yo estaba allí pero no lo estaba. Al menos no de la manera en que ellos podían ver o escuchar. Lo más loco es que no sentía miedo. ¿Sabes esa paz que sientes cuando estás a punto de dormir? Era algo así, solo que 1000 veces más intenso. Me sentía completo, como si todas las preocupaciones y ansiedades de la vida se hubieran evaporado. Flotaba allí, observando todo. Era como si pudiera ver y entender cosas que nunca había notado antes. Los detalles de los árboles alrededor de la cancha, el movimiento de las nubes en el cielo, incluso la energía que parecía emanar de la gente. Todo parecía estar conectado de una manera que nunca había notado. Mientras observaba, noté algo extraño. Había una especie de cuerda, creo que es la mejor palabra para describir, conectando mi yo flotante a mi cuerpo allí abajo. Era como si estuviera hecha de luz plateada, brillante. De alguna manera, sabía que esa era mi conexión con mi cuerpo físico. En ese momento empecé a preguntarme qué estaba pasando. ¿Había muerto? ¿Así era morir? No parecía malo. En realidad me sentía en paz, libre de cualquier dolor o preocupación. Pero entonces algo llamó mi atención. Una luz, más brillante que cualquier cosa que yo había visto, comenzó a aparecer a la distancia. Era como si alguien abrió una puerta al paraíso, o algo así. La luz era tan fuerte que debería haberme cegado, pero no causaba ninguna incomodidad. Al contrario, me sentía irresistiblemente atraído por esa luz, como si me estuviera llamando, invitándome a ir más allá. Recuerdo pensar, es ahí donde debo ir. Fue en ese momento que me di cuenta de que tenía una elección que hacer. Podía seguir hacia esa luz, dejar atrás todo lo que conocía, o intentar volver a mi cuerpo, a la vida. Esa decisión, esa elección, fue el comienzo de un viaje que cambiaría mi vida para siempre. Un viaje que me llevaría a lugares
que nunca pensé que existirían y me haría cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre la vida y la muerte. Entonces ahí estaba yo flotando entre dos mundos. Por un lado, mi cuerpo en la pista de tenis, rodeado de gente desesperada tratando de traerme de vuelta. Del otro lado, esa luz increíble, llamándome a algo que no podía entender completamente. Decidí seguir hacia la luz, como si algo dentro de mí supiera que ese era el camino correcto a tomar. Con cada paso que daba, la sensación de paz, que ya era intensa, se hacía aún más profunda, más acogedora. Era como sumergirse en un océano hecho de amor y comprensión puros. La luz, esa luz que llenaba todo mi ser, iba haciéndose más brillante, pero de una manera que no dañaba los ojos. Al contrario, cuanto más me acercaba, más veía. Y lo que vi es difícil de poner en palabras. Era como si pudiera ver todos los colores del universo a la vez, colores que nunca supe que existían, y había una canción también, una melodía que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Era como si cada nota estuviera hecha de pura alegría. Entonces, en medio de toda esa luz y música, la vi. Una señora, con un rostro gentil y una sonrisa que hizo que mi corazón se sintiera instantáneamente en casa. Había algo en ella que me parecía familiar, aunque estaba seguro de que nunca la había visto antes. Ella se acercó a mí, y cuando habló, su voz era suave, pero de alguna manera podía oírla perfectamente, a pesar de toda esa música alrededor. «Bienvenido, Draven», dijo. «Llegaste un poco temprano, ¿no?». Me sorprendió. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Y qué quería decir con temprano? «¿Quién eres?», pregunté, y mi voz sonó extraña, como si viniera de todos lados al mismo tiempo. «Estoy aquí para ayudarte», respondió. «Te has perdido un poco en el camino, pero no te preocupes. Estamos aquí para guiarte de vuelta». Tenía tantas preguntas. ¿Dónde exactamente estaba? ¿Qué me había pasado? ¿Estaba muerto? Como si pudiera leer mis pensamientos, y tal vez lo hiciera. La señora sonrió de nuevo. «Estás en un lugar entre los mundos, Draven. No estás muerto, pero tampoco estás totalmente vivo. Este es un lugar donde las almas vienen cuando necesitan orientación». Ella me dio la mano y cuando la toqué, una ola de calor y amor casi me derribó. Era como si pudiera sentir todo el amor del universo fluyendo a través de ese simple toque. Juntos, comenzamos a movernos a través de la luz. No era como caminar o volar, era más como fluir, como si fuéramos parte de esa luz misma. A medida que avanzábamos, empecé a ver cosas, flashbacks de mi vida, recuerdos que no sabía que tenía, momentos de alegría, tristeza, miedo, amor. Era como si toda mi existencia estuviera pasando ante mis ojos, y entonces, de repente, nos detuvimos. Delante de nosotros había algo que solo puedo describir como un trono, pero no era un trono ordinario. Estaba hecho de luz pura, pulsando con una energía que podía sentir hasta los huesos, y sentado en este trono. Bueno, en ese momento entendí lo que la gente quiere decir cuando hablan de presencia divina. Sé que esto puede sonar loco, y créeme, todavía es difícil para mí creerlo a veces, pero lo juro, eso es exactamente lo que pasó. Allí estaba yo, ante ese trono de luz, con una presencia tan poderosa que hizo mis rodillas temblar, si es que todavía tenía las rodillas en ese estado. La señora que me guió hasta allí me sonrió, animándome. «Adelante, Draven, quiere hablar contigo». Me tragué, o al menos eso pareció, y di un paso adelante. La presencia en el trono se volvió hacia mí, y es imposible de describir. Era como mirar al sol, al mar y a las estrellas, todo al mismo tiempo. Era amor, poder y sabiduría, todo mezclado en una sola entidad. Y entonces, Él habló. Sí, Él, Dios, el Todopoderoso, el Creador. Llámalo como quieras, pero era Él, allí, delante de mí. «Dravenhawk», dijo, y su voz era como millones de voces al mismo tiempo, pero de alguna manera podía entenderlo perfectamente. «Bienvenido, hijo mío». Me quedé ahí, paralizado. ¿Qué dices cuando Dios te habla? «Gracias por la invitación». Al final,
Todo lo que pude hacer fue agachar la cabeza en respeto. No tengas miedo, él continuó. Estás aquí porque tienes una elección que hacer. Levanté los ojos, confundido. ¿Una elección?, pregunté. Sí, respondió. Has llegado antes de tiempo. No estás listo para dejar el mundo de los vivos, volver o quedarse. Esa es la elección que debes hacer. ¿Por qué tengo esta opción?, pregunté, todavía tratando de entender todo. Dios sonrió, una sonrisa que parecía iluminar todo el universo. Cada alma tiene un propósito, Draven, explicó. A veces, cuando un alma se pierde en el camino, la traemos aquí para ayudarla a reorientarse, para recordarle su misión. ¿Tengo una misión?, pregunté sorprendido. Todos tienen, él respondió. La suya todavía no se ha cumplido, pero la elección de continuar o no es suya. Me quedé allí por un momento, tratando de procesar todo eso. Era mucha información a la vez. Si elijo volver, empecé, vacilante. ¿Qué pasa? Volverás a tu cuerpo, explicó. Continuará su vida con todas sus alegrías y desafíos. Tendrá la oportunidad de cumplir su propósito. ¿Y si yo elijo quedarte? Su sonrisa se ha vuelto más suave. Entonces estarás en paz, en el amor eterno. Pero tu misión estará incompleta. Pensé en mi familia, en mis amigos. Pensé en el tenis, en mi pasión por el deporte. Pensé en todas las cosas que todavía quería hacer, todas las experiencias que aún no había vivido. Creo que quiero volver, dijo finalmente. Dios asintió. Una elección valiente, Draven. Siempre recuerda este momento. Recuerda que tienes un propósito. Antes de que pudiera decir algo más, sentí una mano en mi hombro. Era la señora que me había guiado hasta allí. Es hora de ir, Draven, dijo suavemente. Me volví a Dios una última vez. Gracias, fue todo lo que pude decir. Él sonrió de nuevo. Ve en paz, hijo mío, y recuerda, yo estoy siempre contigo. Y con eso, como si estuviera siendo jalado de vuelta, la luz comenzó a disminuir, las voces comenzaron a alejarse. Lo último que oí fue la voz de la señora. Dile a tu padre que su madre le manda saludos. Y entonces todo se puso oscuro. La vuelta fue como zambullirse en una piscina helada. De repente, todas las sensaciones volvieron a la vez. El dolor en el pecho, el peso de mi cuerpo, los sonidos a mi alrededor. Abrí los ojos y la luz del día me cegó por un momento. Cuando mi visión finalmente se aclaró, vi que estaba en una cama de hospital, rodeado por máquinas que silbaban y parpadeaban. Una enfermera estaba revisando algo en el monitor. Se despertó. Ella gritó y de repente la habitación se llenó de gente. Médicos, enfermeras, mi madre, con los ojos rojos de tanto llorar. Traté de hablar, pero mi garganta estaba demasiado seca. Alguien me dio un poco de agua y después de unos tragos finalmente pude preguntar, ¿qué pasó? Mi madre me cogió de la mano, lágrimas corriendo por su cara. Tuviste un accidente, cariño. Tu corazón se detuvo por unos minutos. Me sorprendió. Entonces, no había sido un sueño. Yo realmente había muerto. Los médicos comenzaron a examinar, haciendo un montón de preguntas. ¿Cómo me sentía? Recordaba lo que había pasado, si estaba sintiendo algún dolor. Respondí lo mejor que pude, pero mi mente estaba en otro lugar. No podía dejar de pensar en lo que había vivido, en la luz, en la señora, en la conversación con Dios. Era todo tan vívido, tan real. ¿Cómo le diría esto a alguien? Ellos pensarían que me había vuelto loco. Después de que los médicos terminaron con las pruebas, me quedé a solas con mi madre. Ella parecía agotada, pero aliviada. Mamá, empecé, vacilante. Vi algo mientras estabas, ya sabes. Me dio la mano. ¿Qué viste, cariño? Respiré profundamente y le conté todo. Sobre la luz, sobre la señora, sobre la conversación con Dios. Hablé sobre la elección que tuve que hacer y cómo decidí volver. Cuando terminé, esperé que ella dijera que era solo un sueño o que era el efecto de las medicinas, pero no hizo nada de eso. En lugar de eso, ella sonrió, con lágrimas en los ojos. «Ah, Draven», dijo, «qué experiencia increíble tuviste». Me sorprendió su reacción. «¿Me crees?» Ella asintió. «Querido, hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que podemos entender. ¿Quién soy yo para decir lo que es real o no?
Sentí un gran alivio. Era bueno saber que al menos una persona no pensaba que me había vuelto loco. En ese momento, mi padre entró en la habitación. Parecía haber envejecido unos 10 años desde la última vez que lo vi. «Padre», dije, recordando de repente a la señora en la luz. «Me pidió que te dijera algo». Mi padre se acercó a la cama, curioso. «¿Qué pasa, hijo?» «Me dijo que te dijera que tu madre te manda saludos». La cara de mi padre se puso pálida. Se sentó pesadamente en la silla junto a su cama. «¿Cómo lo sabrías?», preguntó temblando. «Tu abuela murió antes de que nacieras. Nunca te mostramos fotos de ella». En ese momento lo supe. Supe, sin sombra de duda, que lo que había vivido era real y que mi vida nunca más sería la misma. En los días y semanas que siguieron, pasé por un intenso proceso de recuperación, tanto física como emocional. El impacto del accidente había causado daños graves y necesité fisioterapia para recuperar totalmente los movimientos, pero honestamente, la recuperación física fue la parte fácil. Lo más difícil fue lidiar con todo lo que había vivido, con todo lo que había visto y aprendido. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver esa luz de nuevo, podía oír la voz de Dios, sentir esa paz indescriptible, y luego abrir los ojos y darme cuenta de que estoy de vuelta en el mundo real, con sus preocupaciones cotidianas y problemas aparentemente insignificantes. ¿Cómo volver a la vida normal después de haber hablado con Dios? Como preocuparse por las notas en la escuela o con quien te va a llamar al baile cuando sabes que tienes una misión más grande. Empecé a mirar a la gente de manera diferente, preguntándome si sabían que tenían un propósito, si entendían lo preciosa y frágil que es la vida. Mis amigos notaron el cambio. Dijeron que me veía más tranquilo, más contemplativo. Algunos pensaban que era solo el trauma del accidente. Otros decían que yo había madurado. Ninguno de ellos realmente entendía, excepto Marcos, mi primo. Él fue la única persona, además de mis padres, a quien le conté toda la historia. Me escuchó sin juzgar, sin cuestionar, y al final dijo algo que me conmovió profundamente. «Draven», él dijo, «has recibido un regalo increíble, pero no dejes que eso te aleje de la vida. Úsalo como motivación para vivir cada día plenamente». Me golpeó como un rayo. Había pasado tanto tiempo pensando en lo que había pasado allí, que me estaba olvidando de vivir aquí. Empecé a mirar mi vida con otros ojos. Cada momento con mi familia y amigos se ha vuelto precioso. Cada entrenamiento de tenis ya no era solo sobre mejorar mi juego, sino sobre disfrutar la alegría de poder moverme, de estar vivo. Yo todavía no sabía exactamente cuál era mi misión, pero empecé a entender que tal vez no era algo grandioso y dramático. Tal vez simplemente iba a vivir mi vida lo mejor posible, ser amable con la gente, hacer la diferencia donde podía. ¿Sabes qué? Eso hizo toda la diferencia. Empecé a sentirme más ligero, más feliz. La experiencia que tuve ya no era un peso, sino una bendición, un recuerdo constante de que la vida es un regalo y que cada día es una oportunidad para hacer algo significativo. Por supuesto, todavía tenía momentos de duda, momentos en los que me preguntaba si realmente había sucedido o si solo había sido un sueño muy vívido. Pero entonces recordé la cara de mi padre cuando mencioné a mi abuela, y todas las dudas desaparecieron. Había cambiado, eso estaba bien, pero ahora entendía que el cambio no era algo a lo que temer, sino a abrazar, porque cada cambio es una oportunidad de crecer, de convertirse en una mejor versión de uno mismo. Así que, con esa nueva perspectiva, estaba listo para enfrentar lo que sea que la vida me reservara. Apenas sabía que el universo aún tenía algunas sorpresas guardadas. Los años que siguieron a mi experiencia cercana a la muerte fueron una montaña rusa de emociones y descubrimientos. Había cambiado, eso era obvio, pero el mundo a mi alrededor seguía siendo el mismo. Y aprender a navegar por este mundo con mi nueva perspectiva fue, bueno, digamos que fue un desafío. Al principio, intenté contarle a todos lo que había pasado. Quería compartir esta experiencia increíble, esta nueva visión que tenía de la vida. Pero pronto me di cuenta de que no todo el mundo estaba listo o dispuesto a escuchar.
Algunos pensaron que estaba exagerando, otros pensaban que era todo fruto de mi imaginación. Incluso hubo quien dijo que debía haber golpeado mi cabeza demasiado fuerte. Entonces, aprendí a ser más selectivo con quien compartía mi historia. Mi familia, Marcos y algunos amigos cercanos que realmente me entendían. Con el resto del mundo, yo solo intentaba vivir de acuerdo a lo que había aprendido, sin explicar necesariamente por qué. El tenis seguía siendo una parte importante de mi vida, pero de una manera diferente. Ya no se trataba de ser el mejor o ganar a cualquier costo. Se trataba de la alegría del movimiento, la satisfacción de mejorar un poco cada día, el placer de estar vivo y poder hacer algo que me encantaba. Empecé a involucrarme más en trabajos voluntarios también. Ayudaba en refugios de animales, participaba en campañas de recaudación de alimentos, daba clases de tenis gratis para niños necesitados. No era nada grandioso, pero me hacía sentir que estaba haciendo mi parte, cumpliendo con mi misión de la mejor manera posible. Los años de secundaria pasaron volando. Antes de darme cuenta, estaba formándome y pensando en qué hacer con mi vida. Mucha gente esperaba que yo siguiera una carrera en el tenis profesional. Decían que tenía talento, que podía ir lejos, pero algo dentro de mí decía que ese no era mi camino. Después de mucho pensar, decidí estudiar psicología. Quería entender mejor la mente humana. Quería ayudar a las personas a encontrar paz y propósito en sus vidas. La universidad fue interesante, por decirlo menos. Estudiar la mente y el comportamiento humano con el equipaje que tenía era una experiencia única. Algunas veces me pillaba queriendo levantar la mano y decir: «Oiga, profesor, ¿qué hay de las experiencias cercanas a la muerte? ¿Dónde encajan en toda esta teoría?». Pero me contuve. Había aprendido que algunas cosas son difíciles de explicar dentro de los límites de la ciencia convencional. Fue durante la universidad que empecé a investigar más sobre experiencias como la mía. Leí libros, participé en grupos de discusión online, incluso fui a algunos congresos sobre el tema. Era reconfortante saber que no estaba solo, que otras personas habían pasado por cosas similares. Pero incluso con todo este conocimiento, incluso con todos estos años de reflexión y crecimiento, todavía me sentía inquieto, como si estuviera esperando algo, como si el universo aún tuviera algo importante que mostrarme. Y entonces, en una noche aparentemente común, todo cambió de nuevo. Era una noche de verano, caliente y abarrotada. Acababa de graduarme de la universidad y estaba en casa, pensando qué hacer a continuación. Abrí la ventana de mi habitación, esperando que entrara un poco de aire fresco. Fue cuando sucedió. De repente, mi habitación se llenó de luz. No era una luz común, era esa luz que conocía bien, la misma luz que había visto hace años durante mi experiencia de casi muerte. Por un momento, me quedé paralizado. ¿Estaba pasando de nuevo? ¿Estaba muriendo? Pero entonces, en medio de la luz, vi una cara familiar. Era ella, la señora que me había guiado durante mi experiencia de casi muerte, mi abuela. «No tengas miedo», dijo ella, con una voz suave y reconfortante, exactamente como yo lo recordaba. «Estoy aquí para darte un mensaje». Me tragué seco, mi corazón latiendo fuerte en el pecho. ¿Un mensaje sobre qué? Ella sonrió, esa sonrisa amable que nunca olvidé. «Sobre el futuro, querido. Tu futuro y el futuro del mundo». Me senté al borde de la cama tratando de procesar lo que estaba pasando. ¿El futuro? ¿Pero por qué? ¿Por qué yo? «Porque tienes un papel importante que desempeñar, Draven», ella respondió. «¿Recuerdas lo que se dijo sobre tu misión?». Asentí, recordando las palabras de Dios. «Pero aún no sé cuál es esa misión. Y por eso estoy aquí», dijo, «para darte una dirección». Se me acercó. Su cara se puso más seria. «Escucha con atención, Draven. El año 2024 será un año de grandes cambios y desafíos para el mundo». Mi corazón dio un salto. ¿2024? ¿Eso era ahora? ¿Qué tipo de cambio?, pregunté. Mi voz apenas sale. «Habrá inestabilidad política en muchos países»,
desastres naturales que pondrán a prueba la resiliencia de la humanidad, avances tecnológicos que traerán tanto beneficios como riesgos y, lo más importante, una crisis espiritual que afectará a muchas personas. Yo escuchaba todo eso, mi mente girando con las implicaciones. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Mi abuela sonrió de nuevo. Tú, querido mío, tienes el don de la comprensión. Has visto más allá del velo entre los mundos, entiendes que hay más en la vida de lo que podemos ver o tocar. Y es este entendimiento que la gente va a necesitar en los tiempos difíciles por venir. Ella hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Especialmente en septiembre. Algo importante va a pasar en septiembre, Draven, algo que va a sacudir a mucha gente. Y tienes que estar preparado para ayudar. Repitió sintiendo un escalofrío pasar por mi columna vertebral. ¿Qué va a pasar en septiembre? Ella agitó la cabeza. No puedo decirte los detalles. Algunas cosas necesitan ser vividas para ser entendidas, pero ten esto en cuenta. Tienes la fuerza y la sabiduría necesarias para enfrentar lo que venga. Confía en ti mismo, Draven. Confía en lo que has aprendido. Quería hacer más preguntas. Quería entender mejor lo que estaba por venir, pero antes de que pudiera decir nada, la luz comenzó a disminuir. Nuestro tiempo se está acabando, dijo mi abuela. Recuerda, Draven, no estás solo. Siempre estamos contigo, guiando tus pasos. Y entonces, tan rápido como apareció, se fue. La luz desapareció, dejando mi habitación en la oscuridad de la noche. Me senté allí por un largo tiempo, tratando de procesar todo lo que había oído. 2024, septiembre, cambios, desafíos, mi misión. Era mucho para asimilar de una vez, pero una cosa era cierta, mi vida acababa de tomar otro rumbo inesperado. De repente, todas las dudas e incertidumbres que tenía sobre mi misión desaparecieron. Sabía que de alguna manera estaba destinado a ayudar a la gente a pasar por los tiempos difíciles que vendrían. Solo necesitaba descubrir cómo. Así que, con el corazón lleno de determinación y un nuevo propósito en mente, empecé a prepararme para lo que sea que venga. No sabía exactamente lo que septiembre lo traería, pero estaba listo para enfrentar cualquier cosa, porque sabía que no estaba solo. Y al final, ¿no es eso lo que realmente importa? Saber que no importa lo difícil que se vuelva el viaje, nunca estamos realmente solos.